Bienvenidos. En el presente video hablaremos sobre la normativa brasileña de TDT, pero antes debemos tener muy en cuenta los términos sobre la gama de frecuencias, las emisiones espurias, OFDM y otros conocimientos previos. ¿Qué es la TDT? La TDT es la abreviatura de televisión digital terrestre. Esta nueva tecnología permite transmitir emisiones de TV mediante técnicas de modulación y codificación digital, frente a la televisión tradicional donde la imagen y el sonido analógico se transmiten mediante modulación analógica. Las ventajas de la TDT: imágenes con calidad digital, imágenes con mayor resolución, sonido con calidad digital, mejor utilización del espectro radioeléctrico, guía electrónica de programas, servicios interactivos. En cuanto al sistema de transmisión, podemos darnos cuenta que el audio y el video pasan a una etapa de codificadores y a continuación se multiplexan con los datos que esta información específica de un programa. La etapa siguiente es un modulador, un amplificador que están dentro del transmisor. Después pasan a la antena y la señal puede ser enviada al mundo. Jerarquías. La codificación de canal debe obligatoriamente ser realizada en unidades de segmento OFDM, modulación división de frecuencia ortogonal, que consiste en dividir la señal en canales. Puede ser definidas hasta 3 capas jerárquicas, siendo un ejemplo la recepción parcial de la señal. Los segmentos de datos se someten a la codificación de canal. Todos los 13 segmentos OFDM deben ser convertidos colectivamente en señales de transmisión OFDM por la transformada inversa de Fourier. La codificación de canal debe permitir la transmisión jerárquica, en la cual múltiples capas jerárquicas con diferentes parámetros de transmisión pueden ser transmitidas simultáneamente. Cada capa jerárquica debe consistir en uno o más segmentos OFDM. Modos. En Brasil, la separación de frecuencias debe obligatoriamente ser aproximadamente de 4 kHz, 2 kHz o de 1 kHz respectivamente para los modos 1, 2 y 3. Nuestro sistema va a depender del modo que se vaya a utilizar, los cuales van a depender de parámetros, el número de segmentos, ancho de segmentos, banda UHF, números de portadoras, entre otros. Parámetros del segmento OFDM. Para darnos cuenta sobre los parámetros que debemos usar, debemos darnos cuenta del modo que vamos a usar. Dentro de estos tenemos el ancho de banda, la separación de frecuencias, el número de portadoras, intervalos de guarda, entre otros. Parámetros de la señal de transmisión. Para esta tenemos que tener en cuenta el modo 1, modo 2 y modo 3, número de segmentos OFDM, el ancho de banda, el número de segmentos de modulación diferencial, entre otros. Tasa de datos por segmento. Esta depende de la modulación de la portadora. Puede ser en DQPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, entre otros. Esto representa el número de TSP transmitidos por cuadro. También tenemos la tasa de datos de 13 segmentos, con la misma modulación de la portadora, con la diferencia de que en esta modulación podemos usar el modo 1, 2 o 3. Codificación de canal. La finalidad de la codificación de canal es la detección y corrección de errores producidos en el canal de comunicación o en medios de grabación, como consecuencia del ruido y distorsión introducidos tanto por el medio de propagación como por las no linealidades en el propio sistema de transmisión. Para ello, introduce cierta redundancia que depende de las características concretas del canal. En cuanto a la adaptación y dispersión de energía, decimos que los bytes de sincronización no se verán afectados por este proceso. La codificación externa y entrelazado externo nos van a permitir la corrección de errores FS, que se introducirá cierta redundancia a la estructura de los paquetes de transporte. La codificación interna nos habla de que los datos se volverán a codificar y entrelazar nuevamente.
La codificación interna será del tipo convolucional, al que posteriormente se le aplica un proceso de perforado. Remultiplexación de TS. Una remultiplexación del TS debe obligatoriamente ser formada por cuadros múltiples como unidades elementales, cada cual consistiendo en un número de paquetes TSP. El número de TSP usados para diferentes modos de transmisión y diferentes razones de intervalo de guarda debe obligatoriamente estar de acuerdo con la tabla 6. Para completar el procesamiento de la demodulación de la portadora y del interleaving, las señales de entrada para el divisor jerárquico se deben organizar obligatoriamente en el orden ascendente del número del segmento y también en orden ascendente de la frecuencia de la portadora del símbolo de la información dentro del segmento obtenido por la exclusión de la portadora del control de símbolo. Remultiplexación de TS. Aquí vemos en este gráfico según el modo 1, 2 o 3 cuál es el intervalo de guarda que usa dependiendo de la multiplexación que se realiza. Este es un ejemplo del cuadro multiplex. Estamos tomando un TS remultiplexado, modo 1, intervalo de guarda 1/8. Aquí podemos ver una señal de entrada para división jerárquica. En este ejemplo tenemos una capa modulada de QPSK de 1 medio con 5 segmentos y otra capa modulada en 64 QAM de 7/8 con 8 segmentos y un intervalo de guarda de 1/8 en el modo 1. Podemos ver que cada segmento se divide en 96 portadoras teniendo 13 segmentos de OFDM. Señal piloto. La señal piloto dispersa debe ser obligatoriamente una señal BPSK que se correlaciona a la secuencia de bits de salida del circuito de generación de PRBS. Lo que tiene que ver con el intervalo de guarda, en la parte final de la salida de los datos del IFFT, para una duración específica, se debe agregar obligatoriamente un intervalo de guarda, sin ninguna modificación en el comienzo del símbolo efectivo. La señal TMCC se debe usar obligatoriamente para transportar la información de cómo el receptor debe obligatoriamente configurar la demodulación, así como la información sobre la configuración jerárquica y parámetros de transmisión del segmento OFDM. La señal TMCC debe ser transmitida obligatoriamente por el medio de la portadora TMCC. Para esto necesitamos demodulación diferencial, señal de sincronización, sistema de identificación, flag de recepción parcial, tasa de codificación convolucional, longitud de time interleaving. En cuanto a los requisitos de utilización de frecuencia, tenemos que tomar en cuenta el ancho de banda de frecuencia, la estabilidad de frecuencia y desvío de frecuencia transmisión admisible, y en el gráfico que podemos observar es una de las características más caras del espectro de transmisión. Esto es en cuanto al resumen que le podemos dar sobre TDT de brasileña. Gracias por su atención.